El viento helado de la madrugada azotaba las calles del centro de la Ciudad de México. Marco Antonio Solís caminaba con la cabeza cubierta por la capucha de su abrigo, tratando de pasar desapercibido. Llevaba años acostumbrado a la fama, pero de vez en cuando disfrutaba perderse entre la gente, caminar sin ser reconocido, sentir el latido real de la ciudad. Esa noche, después de una larga jornada en el estudio de grabación, decidió dar un paseo antes de regresar a su hotel. Las luces parpadeantes de los postes iluminaban los rostros de la gente sin hogar, aquellos que la sociedad prefería ignorar. Marco Antonio no era indiferente. Siempre había sentido un peso en el corazón al ver tanta necesidad. Pero lo que estaba a punto de vivir esa noche lo marcaría para siempre. Al doblar una esquina, sus ojos se posaron en una figura encorvada sobre una manta raída. Al principio no era más que una sombra más entre muchas, pero algo en ella lo hizo detenerse. Un mechón de cabello castaño asomaba debajo de un gorro viejo. El hombre entrecerró los ojos. Había algo en esa silueta que le resultaba familiar, y entonces ella levantó el rostro. Marco Antonio sintió que el aire se detenía en su pecho. Era imposible, no podía ser ella, pero lo era. Ahí en la fría acera, con el rostro marcado por la tristeza y el abandono, estaba Lucía, la mujer que una vez fue el amor de su vida. La mujer a la que nunca pudo olvidar, y lo peor de todo, ella no lo reconoció, señor. Tiene algo de cambio. Su voz, quebrada y débil, apenas fue un susurro. Marco Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El destino lo había llevado hasta este momento por una razón, pero aún no sabía cuál. Y lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Marco Antonio Solís sintió que el tiempo se desmoronaba a su alrededor. Era ella, no había ninguna duda. Aunque los años y la vida en la calle hubieran dejado su huella en Lucía, su esencia seguía intacta. Esos ojos que alguna vez lo miraron con amor, ahora solo reflejaban tristeza y cansancio. Por un momento sintió que su cuerpo no respondía. Era como si una parte de su pasado, una que creía enterrada, hubiera resurgido de la forma más cruel posible. ¿Cómo era posible que la mujer que alguna vez fue su todo ahora estuviera en la calle, pidiendo limosna? Pero lo peor fue su voz. Aquel susurro tembloroso, pidiendo unas monedas, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. «Señor, tiene algo de cambio», repitió ella, sin levantar demasiado la vista, como si la vergüenza la consumiera. Él abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en años, Marco Antonio Solís no supo qué decir. Lucía no lo había reconocido. Para ella él era solo otro extraño en la multitud. Era irónico. Décadas atrás, cuando sus caminos se separaron, ella le prometió que lo recordaría siempre. Que pasara lo que pasara, su amor quedaría intacto en el tiempo. Pero ahora lo miraba como si nunca lo hubiera visto en su vida. El artista sintió un nudo en la garganta. Miles de recuerdos lo invadieron al instante. Lucía había sido su gran amor en la juventud. Cuando él aún no era famoso, cuando apenas soñaba con cantar para multitudes, ella fue quien creyó en él, quien lo apoyó en sus peores momentos. Y ahora el destino los volvía a reunir, en las peores circunstancias. Tenía que hacer algo. Lucía. Su voz apenas fue un murmullo. La mujer reaccionó con un leve sobresalto y por primera vez levantó la mirada completamente. Fue en ese momento cuando Marco Antonio sintió que su corazón se detenía. Sus ojos, aquellos ojos color miel que alguna vez lo hicieron temblar, ahora estaban vacíos, llenos de una tristeza profunda. Pero había algo más, algo que lo dejó sin aliento. Lucía entrecerró los ojos, estudiándolo con desconfianza. Parecía buscar algo en su rostro, y entonces ocurrió. Por un instante, la chispa de un recuerdo cruzó su mirada, una sombra de reconocimiento. «Tú», susurró, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. El aire se volvió denso, cargado de emociones invisibles. Ella lo había reconocido, o solo era su imaginación. Fuera como fuera, Marco Antonio supo en ese momento que no podía dejarla ahí. No después de todo lo que ella significó para él. Y definitivamente, no después de lo que estaba a punto de descubrir. La mirada de Lucía se desvaneció rápidamente en una mezcla de incredulidad y miedo. No era posible. Había algo en el aire, algo que la hacía sentir una mezcla de nostalgia y pavor al mismo tiempo. Los recuerdos de su juventud junto a Marco Antonio parecían estar sepultados bajo capas de suciedad y dolor. Sin embargo, algo dentro de ella reaccionó cuando lo vio de nuevo. ¿Por qué él estaba allí? Lucía retrocedió, casi como si una parte de ella temiera que el rostro familiar fuera un espejismo, un truco cruel de la mente. El eco de aquellos días felices, cuando ambos compartían sueños de un futuro brillante, le había dejado una huella profunda. Sin embargo, en sus ojos ya no había ese amor incondicional que ella sentía cuando eran jóvenes. Ahora solo había un vacío que ni siquiera sus lágrimas podrían llenar. «¿Tú? ¿Realmente eres tú?», preguntó Lucía, aún temerosa, como si estuviera buscando una señal de que el encuentro no fuera real. Marco Antonio asintió lentamente, como si estuviera leyendo la misma pregunta en su mente. La veía temerosa, distante, y no sabía cómo ayudarla a sanar.
Sabía que los años pasados lejos de ella habían sido largos, pero nunca imaginó que Lucía pudiera llegar a este punto. Nunca imaginó que encontrarla así en las calles sería el precio que tendría que pagar por la distancia y el tiempo que los separó. Sí, soy yo, Lucía. Su voz se quebró mientras lo decía. Lo siento mucho. No sabía qué. Lucía lo miró fijamente y por un momento una chispa de enojo se asomó en sus ojos. Un enojo que no era hacia él directamente, sino hacia el destino que los había separado de una forma tan cruel. ¿Cómo llegó ella a este punto?, se preguntó Marco sin encontrar una respuesta lógica. No tienes que disculparte, Lucía dijo cortante, como si quisiera cortar cualquier intento de acercamiento. No tienes idea de lo que he pasado. Tú tenías todo. Y yo perdí mi camino, Marco Antonio. El cantante no sabía cómo reaccionar. El golpe de esas palabras le llegó de lleno, como un puño en el estómago. ¿Cómo había llegado Lucía a perderse tanto? ¿Qué había sucedido en su vida para que ella terminara así? Lucía, en su aparente indiferencia, estaba luchando con una verdad mucho más grande de lo que él entendía. La vida la había golpeado con más fuerza de la que nadie podría imaginar. El tiempo, esa distancia que había creído que los había separado para siempre, había marcado un rumbo mucho más oscuro del que Marco Antonio nunca hubiese sospechado. Lucía comenzó a hablar, pero su voz titubeó. No quería parecer débil, no quería que él la viera así, no después de todo lo que había sido. Pero la frustración comenzó a salir a borbotones. Me dejaste, Marco Antonio. Te fuiste a vivir tu sueño mientras yo me quedé aquí, luchando por sobrevivir. Nadie me ayudó, nadie vio lo que pasó conmigo. Marco Antonio observó cómo las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos, pero Lucía las contuvo rápidamente. No quería mostrar vulnerabilidad. Había sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la vida, para salir adelante cuando todo parecía estar en su contra. Pero no era suficiente. En su interior, todo se había quebrado. La mujer que alguna vez fue el reflejo de su amor ahora estaba perdida en las sombras de un mundo que nunca fue justo con ella. Sin embargo, el rostro de Marco Antonio mostraba una mezcla de compasión y desesperación. Quería hacer más. Quería ofrecerle algo más que palabras. Pero el tiempo había hecho mella en ellos de una manera tan profunda que las respuestas eran difíciles de encontrar. Lucía, dijo él suavemente, sin poder ocultar el dolor en su voz. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero lo que sí sé es que no voy a dejar que sigas así. No vas a quedarte aquí. Por un instante Lucía lo miró fijamente. Su expresión era de escepticismo. No confiaba en él ni en su ofrecimiento. Después de todo, ¿cómo podía él entender lo que había vivido? No necesito tu lástima, Marco Antonio, dijo ella con frialdad, intentando alejarse de la oferta. Mi vida no es tu responsabilidad. Pero lo que Lucía no sabía era que Marco Antonio estaba dispuesto a hacer más que simplemente ayudarla. Había algo en sus palabras, una verdad no dicha, que lo impulsaba a actuar. En su corazón, había una urgencia que no podía ignorar. Algo le decía que el destino de Lucía aún no estaba sellado, que su reencuentro no era una casualidad. Algo mayor estaba en juego, y Marco Antonio lo sabía. Un leve escalofrío recorrió su espalda cuando, en ese instante, algo en la distancia lo llamó la atención. La mirada de Lucía hacia el suelo, su actitud desafiante, todo en ella parecía indicar que no estaba dispuesta a recibir ayuda. Sin embargo, el instinto de Marco Antonio le decía que había más en juego de lo que ella quería admitir. Un secreto, un hilo que unía sus destinos mucho más allá de lo que ellos podrían comprender en ese momento. ¿Qué pasaría si lo que Lucía había perdido era más grande de lo que parecía? Y más aún, ¿qué ocurriría si este reencuentro fuera solo el comienzo de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre? El silencio entre ellos se extendió como un velo denso, pesado, llenando el aire con una tensión palpable. Marco Antonio observó a Lucía mientras ella evitaba su mirada, tratando de mantenerse firme en su postura de desconfianza. Pero en el fondo, había algo que ambos sabían, aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo en voz alta. El destino los había reunido por una razón que aún desconocían. Algo mucho más grande que la simple casualidad, algo misterioso. Les decía que esta historia no había terminado cuando ellos creyeron que había acabado hace tantos años. Lucía comenzó a caminar lentamente. No quería que él la viera de nuevo. No quería que su compasión la debilitara. La rabia en su pecho era más fuerte que el deseo de encontrar consuelo. ¿Qué sabía él de la vida que ella había tenido que soportar? ¿Cómo podía ser él tan ajeno a su dolor? Con cada paso que daba, la distancia entre los dos se alargaba, no solo física sino también emocionalmente. Marco Antonio se quedó allí de pie inmóvil, mirando cómo ella se alejaba lentamente. Su corazón parecía un tambor, latiendo con fuerza en su pecho, empujado por la necesidad de hacer algo, de cambiar esa frágil dirección que el destino había trazado para Lucía. Era difícil para él entender todo lo que ella había pasado. ¿Cómo podía alguien perderse tanto en un mar de sufrimiento y desesperación? Pensó en todo lo que había escuchado de ella.
cómo sus sueños se habían desmoronado por razones que no entendía bien, cómo el amor que alguna vez compartieron se había desvanecido en una tormenta de promesas rotas y olvidos. Pero ahora, de pie frente a él, parecía que Lucía había sido tragada por el abismo, un abismo oscuro que nadie había visto. Cuando Lucía finalmente se dio vuelta para mirar a Marco Antonio una vez más, su rostro estaba diferente. Ya no era solo un mar de amargura. Había una profunda tristeza, un dolor tan palpable que Marco Antonio pudo sentirlo atravesando el aire que los rodeaba. Sin palabras se acercó a ella, como si algo lo guiara más allá de la racionalidad. «No tienes que hacer esto, Lucía», dijo él en voz baja, como si no quisiera romper el momento, como si temiera que cualquier palabra fuera demasiado grande para su propia comprensión. Pero Lucía no lo escuchaba. Ella sabía algo que él aún no entendía. «No tienes ni idea, Marco Antonio», respondió ella, su voz temblando. «Nunca entenderías lo que es estar aquí, en este lugar, después de haber tenido todo lo que uno quería. Tú te fuiste, y yo me quedé. ¿Qué más hay que entender?». Sus palabras golpearon a Marco Antonio como un rayo, helándolo por un instante. ¿Qué había sucedido realmente? Lo que había oído hasta ese momento no podía ser todo. Había algo más profundo, algo oculto en los ojos de Lucía, algo que él tenía que descubrir. Esa sensación en su pecho, esa inquietud creciente. Era posible que no la conociera tanto como creía. Sin embargo, no podía seguir siendo solo un espectador de su sufrimiento. ¿Por qué no había intentado buscarla antes? La culpa lo invadió, una sensación que lo empujaba a actuar de inmediato, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera un error monumental. Había perdido tanto tiempo. «Escucha», dijo con firmeza. Su tono ya no era de consuelo, sino de resolución. «No sé lo que has vivido, pero no voy a dejarte aquí, Lucía. No te voy a dejar ir así. No voy a permitir que sigas sufriendo en silencio». El aire entre ellos parecía vibrar, cargado con una fuerza indescriptible. ¿Qué había pasado en la vida de Lucía para que ella fuera tan resistente, tan cerrada, tan llena de rabia? Marco Antonio sentía que había algo más que necesitaba descubrir. Algo grande, algo oscuro. De repente Lucía se quedó en silencio. Por un segundo, parecía que el mundo se había detenido. Y entonces algo cambió en su mirada. ¿Sería posible que ella estuviera lista para contar la verdad? Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, una figura apareció en el horizonte, caminando rápidamente hacia ellos. Lucía se tensó al ver a la persona que se acercaba, y su rostro se oscureció instantáneamente. Marco Antonio notó el cambio y se giró, dispuesto a defenderla si era necesario. El hombre que se acercaba era grande, de rostro curtido por la vida, pero había algo en su mirada que parecía amenazante. Lucía lo observó y frunció el ceño, como si lo reconociera. Marco Antonio también sintió una extraña sensación de inquietud cuando el hombre llegó a su lado. «¿Qué estás haciendo aquí, Lucía?», dijo el hombre, con voz grave y desafiante. Lucía no respondió de inmediato, pero Marco Antonio pudo ver cómo su cuerpo se tensaba, cómo el temor comenzaba a apoderarse de ella. Era como si la presencia de este hombre hubiera abierto una herida que nunca sanó, un dolor más profundo del que Marco Antonio había imaginado. «Deberías irte», respondió ella finalmente, su voz tensa y apenas audible. Pero el hombre no se movió. Miró a Marco Antonio con desdén, y entonces la situación se volvió aún más incómoda. Había algo que no estaba bien en esa escena, algo que Marco Antonio no comprendía. ¿Qué relación tenían? La tensión creció, y la sensación de que algo grave estaba por suceder se apoderó de Marco Antonio. Algo mucho más grande estaba en juego, y él no iba a permitir que Lucía pasara por esto sola. Antes de que pudiera hacer algo, el hombre se acercó más a Lucía, intentando ponerla aún más en una esquina. Y entonces, como si estuviera anticipando un cambio en el aire, Marco Antonio dio un paso hacia él, decidido a enfrentar lo que fuera necesario para protegerla. Pero en ese momento la respuesta de Lucía sería la que cambiaría todo. ¿Qué sucedería a continuación? ¿Estaba ella dispuesta a confiar en él? ¿O simplemente había algo mucho más oscuro detrás de toda esta historia? Lucía estaba quieta, su cuerpo tenso como un resorte, pero su mirada, aunque fija en el hombre que se encontraba frente a ella, no dejaba de enviar señales confusas. ¿Qué había entre ellos? Marco Antonio se encontraba a su lado, observando cada detalle, cada movimiento, como si todo en ese momento pudiera desmoronarse en cualquier instante. El hombre frente a ellos parecía mucho más que una simple presencia. Había algo inquietante en él. Su mirada era profunda, como si hubiera atravesado los mismos caminos oscuros que Lucía había recorrido. Marco Antonio no podía evitar sentir que había más de lo que ella había querido compartir. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Por qué se mantenía tan callada? «Lucía», el hombre murmuró, dando un paso hacia ella, «sabes que no puedes escapar de lo que eres. No importa cuánto tiempo haya pasado, al final, todos volvemos al mismo lugar». Sus palabras, cargadas de amenaza y resentimiento, hicieron que Marco Antonio frunciera el ceño. ¿Qué quería decir con eso? ¿De qué lugar hablaba?
La mente de Marco Antonio comenzó a dar vueltas, tratando de hacer sentido de lo que estaba sucediendo. Lucía lo miró de reojo, y en su rostro podía verse una mezcla de arrepentimiento y miedo, como si ella misma no supiera cómo había llegado a esa situación. «¡Basta!», gritó Lucía de repente, como si las palabras del hombre la hubieran atravesado directamente al corazón. Su voz temblaba, pero su reacción fue más fuerte de lo que Marco Antonio esperaba. Ella se adelantó un paso, enfrentando al hombre con una resolución que no había visto en ella desde que la conoció. «No necesito que me recuerdes lo que fui. No necesito tus amenazas, ya no soy esa persona». El hombre la observó por un largo momento, como si estuviera decidiendo algo en su interior. Finalmente su expresión se suavizó, pero no fue una suavidad reconfortante, era una suavidad calculada fría. Marco Antonio podía ver que las palabras de Lucía, aunque duras, no parecían haber tenido el efecto que esperaba. Había algo en la relación entre ellos que estaba muy lejos de la normalidad. «No estás fuera de peligro, Lucía», dijo él sin levantar la voz, pero con una frialdad tan intensa que Marco Antonio sintió que una sombra se había cruzado entre ellos. «Pero tampoco puedes esconderte para siempre». Marco Antonio, aunque deseaba intervenir, sabía que no podía hacerlo sin entender más sobre la situación. ¿Qué quería este hombre de Lucía? ¿Qué había hecho ella para que alguien como él la siguiera de esa manera? Sus pensamientos eran un torbellino. El mundo de Lucía, el mundo que había perdido, parecía tener más capas ocultas de las que podía imaginar. ¿Y qué pasaba con él? Marco Antonio miraba a Lucía, intentando leer su expresión. Sabía que ella había pasado por cosas que nadie podría entender, pero la presencia de este hombre hacía que todo fuera aún más confuso. ¿Por qué no le había contado más? ¿Qué estaba ocultando? Lucía dio un paso atrás, apartándose un poco del hombre que la había amenazado. Sus ojos se dirigieron hacia el suelo, como si no tuviera fuerzas para mirar de nuevo a Marco Antonio. Estaba avergonzada. No podía decirlo con certeza, pero había algo en su postura que indicaba que no quería que él la viera así, débil. Finalmente el hombre dio un respiro profundo, y se dio la vuelta. No dijo nada más, solo comenzó a alejarse lentamente, sus pasos firmes pero sin apresurarse. ¿Por qué se iba tan fácilmente? ¿Qué quería conseguir? Y sobre todo, ¿qué había hecho Lucía para ser tan importante para él? Marco Antonio, aún confundido, miró a Lucía. Los segundos parecían alargarse. El silencio entre ellos era profundo, como una cuerda tensada hasta el límite, esperando a romperse. Pero antes de que pudiera decir algo, Lucía levantó la cabeza, aunque su mirada estaba vacía, casi como si intentara protegerse de algo mucho más grande. Es complicado, Marco Antonio». Su voz salió quebrada, pero no de la manera que él esperaba. «No todo es tan simple. Hay muchas cosas de las que no te he hablado. Cosas que aún me persiguen». Sus palabras cayeron en el aire con un peso tangible. Marco Antonio no sabía si debía insistir o si debía esperar a que ella estuviera lista para contar lo que realmente sucedía. Pero algo dentro de él le decía que este no era el momento para quedarse callado. «Lucía», dijo suavemente acercándose un paso más. «Si alguna vez hubo algo entre nosotros, no me voy a rendir. No voy a dejar que sigas luchando sola. No tienes que esconderte más». Pero Lucía se alejó nuevamente, esta vez más decidida. Miró a Marco Antonio con una mezcla de dolor y determinación. «Es que no sabes lo que he hecho». Sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que el corazón de Marco Antonio se acelerara. «Lo que soy ahora no es algo que se pueda simplemente olvidar. No soy la misma chica de antes». Marco Antonio la observó, completamente desconcertado, mientras ella se daba vuelta y comenzaba a caminar, alejándose una vez más. ¿Por qué no podía quedársela para él? ¿Por qué ella insistía en separarse? Pero antes de que se perdiera por completo entre las sombras de la ciudad, Lucía se detuvo por un momento. Marco Antonio la observó, esperando alguna señal, y cuando ella giró lentamente para mirarlo una vez más, fue como si todo se detuviera. «El hombre que viste antes. No es lo peor que me ha pasado», dijo en un susurro que apenas alcanzó a escuchar. «Él es solo una sombra de algo mucho más oscuro, algo que no puedo dejar atrás». Con esas palabras Lucía desapareció, y Marco Antonio se quedó allí en silencio, con el peso de su declaración resonando en su mente. ¿Qué oscuro secreto cargaba Lucía? Marco Antonio observó la figura de Lucía desvanecerse en la penumbra, su corazón acelerado por una mezcla de ansiedad y confusión. El aire alrededor de él parecía volverse más espeso, como si el mundo entero estuviera esperando que diera el siguiente paso. ¿Qué había querido decir ella con esas palabras? El hombre que la había amenazado no era solo un extraño. Había algo mucho más profundo en su presencia, una sombra que se cernía sobre el pasado de Lucía. ¿Quién era él realmente? Y lo más importante, ¿por qué Lucía parecía tan aterrada de él? Él es solo una sombra de algo mucho más oscuro. Las palabras de Lucía resonaban en la mente de Marco Antonio. La frase lo martillaba, impidiendo que pudiera pensar con claridad. Se dio vuelta observando la calle vacía. Ya no estaba seguro de lo que acababa de ver,
¿Era esto una pesadilla o algo real? Lucía, esa mujer que una vez había sido su amor, ahora era un rompecabezas que no lograba encajar. Había algo en ella que había cambiado, algo que ni siquiera él había logrado comprender en todos estos años. Se apoyó contra una pared cercana, intentando calmar su respiración agitada. La imagen de Lucía alejándose, de su rostro marcado por el miedo y la tristeza, lo atormentaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había sucedido en su vida que la había llevado a esta situación tan desesperada? Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero todo parecía lejano, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese momento. Marco Antonio había pasado años en el ojo público, había viajado por el mundo, había estado rodeado de fama, dinero y lujos, pero en ese preciso instante, ninguno de esos lujos significaba nada. El único pensamiento que rondaba su mente era Lucía, su destino, y cómo podría ayudarla a encontrar paz. Pero primero debía entender qué la había arrastrado a esta vida. Decidió caminar hacia el lugar donde había visto a Lucía desaparecer, sintiendo que una fuerza invisible lo guiaba. No iba a dejarla ir, no esta vez. A medida que avanzaba por las calles, la noche parecía hacerse más densa. Los sonidos de la ciudad se apagaban y un silencio profundo se apoderaba de todo. El aire se sentía frío, cortante, como si todo estuviera de alguna manera esperando que él desentrañara el misterio de Lucía. Cada paso que daba parecía ser una caminata hacia el abismo. Al llegar a una pequeña cafetería en la esquina de la calle, Marco Antonio se detuvo. La luz de la entrada era tenue, y las sombras lo envolvían. En la ventana empañada, vio la silueta de un hombre sentado en una mesa. Era él, el hombre que había hablado con Lucía. Marco Antonio no podía dejar de sentir que algo en ese lugar no estaba bien. Se acercó cautelosamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos encontraron los de aquel hombre. Era el mismo hombre de antes, sentado solo, como si estuviera esperando que alguien lo interrumpiera. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos eran intensos, como los de alguien que ha visto más de lo que debería. Marco Antonio se quedó allí por un momento, incapaz de moverse, observando al hombre mientras éste parecía no notarlo. El silencio entre ellos se estiró como un hilo tenso. Finalmente, el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marco Antonio. No hubo sorpresa, ni miedo, ni siquiera curiosidad, solo una calma inquietante. ¿La estás buscando?, preguntó el hombre en un tono bajo, como si ya supiera la respuesta. Marco Antonio, aunque sorprendido por la pregunta directa, no retrocedió. Sabía que debía obtener respuestas. ¿Quién eres?, preguntó, su voz cargada de exigencia, aunque su mente aún estaba procesando todo lo que había sucedido. ¿Qué quieres de Lucía? El hombre sonrió, pero no de una manera amigable. Era una sonrisa fría, como si estuviera disfrutando de algún tipo de juego macabro. Yo no quiero nada de ella, dijo lentamente, mirando fijamente a Marco Antonio. Pero ella está atada a algo que ni siquiera tú comprenderías. Las palabras del hombre golpearon a Marco Antonio como una ola de agua fría. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía estar atado a Lucía, algo tan grande que él no podría comprender? La curiosidad lo impulsaba a seguir preguntando, pero algo dentro de él le decía que estaba en peligro. ¿Qué había en la vida de Lucía que la había arrastrado a este abismo? No la voy a dejar sola, dijo Marco Antonio, su voz firme. Había algo en su interior que le decía que debía ayudarla, aunque no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. El hombre lo observó en silencio durante unos segundos, y luego se recostó en su silla, como si estuviera disfrutando de una revelación que no quería compartir. Finalmente habló. Eso es lo que todos dicen, pero ninguno puede escapar de lo que llevan dentro. Todos tienen un precio, y cuando se trata de Lucía, ese precio es más alto de lo que imaginas. Ella ya ha pagado, Marco Antonio. Lo que le ocurrió ya no tiene remedio. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Marco Antonio. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había pasado con Lucía para que él hablara de esta manera? Pero antes de que pudiera responder, el hombre se levantó lentamente de su asiento, como si la conversación hubiera terminado. En su rostro no había rastro de emoción, solo una calma inquietante que lo dejaba más perturbado aún. No la busques más. No te va a llevar a ningún lado, dijo con una voz suave como un susurro. Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y salió por la puerta trasera de la cafetería, dejando a Marco Antonio en la oscuridad de la noche, completamente desconcertado. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Lucía seguía siendo perseguida por su pasado, por sus propios demonios? El misterio solo se profundizaba más, y Marco Antonio sabía que, sin importar lo que sucediera, no podía dar la espalda a Lucía.